postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de mitad de semana en el cual nosotros, Iglesia Gran Comisión, compartimos y continuamos edificándonos con estos temas tan interesantes que hemos iniciado el fin de semana. Hoy continuaremos hablando de la unidad y específicamente del proceso de construcción de la unidad. Para ello vamos a usar una figura que es la figura de la construcción de un edificio. Compartíamos el fin de semana que la unidad es un proceso que no se da de manera automática, sino que cada uno de los miembros toma la decisión de mantenerse dentro del cuerpo. Y en ese sentido, si la unidad la representáramos como un edificio en construcción, donde está anclado, los cimientos son Jesucristo. Los muros son fundamentales y en este edificio, cual estamos usando como figura para representar la unidad, nosotros somos las columnas, otros son las vigas, otros son los soportes, pero todos estamos expuestos a sismos. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que hay un atentado permanente en contra de la unidad. El enemigo quiere destruir todo vínculo de unidad, toda iniciativa que permita que nos mantengamos unidos, y va a atacarnos, y es lo que en el capítulo 6 del libro de Efesios le llama los dardos del enemigo. Los dardos del enemigo van dirigidos a destruir la unidad, para destruir
eso que se construye puede ser destruido en algunas decisiones. Por esa razón decíamos que el enemigo puede utilizar a personas y al engaño para destruir la unidad entre hermanos. Y hoy que estamos en familia y que podemos hablar con la libertad, vamos a hablar del ministerio, cómo el ministerio se construye bajo el principio de la unidad o se destruye a través de la división. La división es sutil, entra de manera muy sutil y empieza a manifestarse en los pensamientos, en las opiniones, en las decisiones, en la murmuración, en el orgullo de las personas, en la toma de decisiones. Y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos porque posiblemente estamos ante un sismo que está tratando de evitar que crezcamos. En el mejor de los casos nos va a mantener estáticos y en el peor de los casos nos va a poner a todos en rumbos diferentes. No es suficiente que tengamos campeones de la unidad. Alguien podría decir, sí, pero es que este hermano es infranqueable, es inquebrantable con respecto a la unidad. Pero no nos basta con que tengamos campeones entre nosotros con respecto a la unidad, sino que tengamos maestros constructores de la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad va a ser atacada en sus espacios más débiles. Y ahí es donde cualquiera de nosotros podría en un momento determinado ser presa de las artimañas del enemigo y además empezar a dudar. Cuando la duda consume al hermano, es similar a cuando el Señor o cuando Pedro le pregunta al Señor si puede caminar sobre el agua y el Señor le dice, camina. Y los primeros pasos los empezó a dar sobre el agua y caminó sobre el agua. Sin embargo, cuando dudó, empezó a hundirse y entró en pánico, entró en temor y entonces clamó al Señor. Y el Señor, ¿qué fue la respuesta del Señor? Le dijo, hombre de poca fe. Por eso es que hablábamos de que la unidad se construye bajo el principio de la fe. En el cimiento de Jesucristo, que es la roca, es la piedra angular. Y es un proceso porque cada uno contribuye a que esto suceda de manera natural. De manera natural porque hemos sido llamados a ser parte de un cuerpo, algo integral, y estamos en un proceso. Quiero que lo veamos a la luz del capítulo 4 del libro de Efesios, pero ahora del verso 13 al 16. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Miren cómo inicia, hasta que todos lleguemos. ¿Eso qué significa? Que hay un proceso en donde vamos caminando a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la altura que tiene la vara. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, este es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido, miren cómo lo dice acá, todo el cuerpo, no dice algunos sí y algunos no, bien concentrados y unidos entre sí por todas las coyunturas que nos ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Habla de varios elementos este pasaje. Habla de que es un proceso dinámico. Habla de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por coyunturas. Mire, eso parece ser
como los huesos sin las coyunturas sencillamente no tuvieran esa unión entre uno y otro. Y lo más probable es que sería como un esqueleto que ya no tiene carne, que ya no tiene músculo, que ya no tiene coyunturas y que tienen que agarrarlo con algún otro elemento para poderlo mantener en su estructura. Pero nosotros, esas coyunturas son los vínculos entre hermanos. Esas coyunturas son los elementos que nos unen, son los principios, son la fe, el amor, la paciencia, la unidad, la fraternidad, el compromiso, la causa. Eso nos mantienen unidos. Por eso, hermanos, cuando hablamos de que debemos correr todos en una dirección, no es como que digamos, miren, vamos a salir a evangelizar, ay, que vayan aquellos, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que algunos estamos convencidos de que esto hay que salir a hacerlo y otros no. Para otros ha sido como un llamado que lo respeto, pero que no tengo el tiempo para hacerlo. Ahí estamos viendo una fragmentación de las coyunturas que nos unen y que nos hacen permanecer unidos. La unidad se construye y se defiende, hermano. Defienda la unidad ante cualquier ataque del enemigo, por sutil que sea. Guarde su corazón, guarde sus pensamientos, porque es ahí donde empieza a anidar este tipo de situaciones. ¿Cuántas veces hemos tenido que confrontar conversaciones con nuestros jóvenes cuando por alguna razón reciben información y los hace dudar de la existencia de Dios? Los hacen dudar de que si en realidad Dios es real. Y algunas veces ellos mismos entran al cuestionamiento de los no creyentes en el sentido de desafiar a la fe y a la escritura misma, ¿verdad? Y a buscar esas contradicciones que pueden tener una lógica humanista, pero que al final no tienen una cimentación propia. Por esa razón es que todas se convierten en teorías, todas se convierten en filosofías. Y hoy tenemos movimientos muy fuertes, ¿verdad?, que hacen que las personas tomen partido. Miren, y eso se convierte como cuando encontramos a personas confrontadas con posiciones políticas, con posiciones deportivas o con pensamientos filosóficos o con posturas feministas, machistas, o cualquier otra que hoy pueda estar de moda. Y yo decido si abrazo la unidad de la fe o, como dice el pasaje aquí, o somos zarandeados como niños fluctuantes llevados por donde quiera por doctrinas que están bajo estratagemas de hombres para engañar, empleando artimaña y error. ¿Qué escuchas? ¿Qué te trae en ese conflicto entre tu fe y el conocimiento? Vivimos en una era de amplio conocimiento. Todos tenemos acceso a un conocimiento. Existe hoy la inteligencia artificial que hace que tú puedas aminorar las búsquedas y tener una serie de información, y para ello tú puedes empezar a tomar criterios, puedes empezar a tomar posturas, puedes empezar a tomar decisiones, puedes empezar a criticar, puedes empezar a dudar, puedes empezar a señalar, a condenar. Y yo te pregunto, ¿ya estudiaste con esa misma rigurosidad? ¿Con ese mismo método? ¿Ya profundizaste en la Escritura? ¿Ya te diste cuenta que la Escritura tiene elementos históricos, arqueológicos, tiene elementos sociológicos que son incluso expuestos por
personas no cristianas que dan fe de que esto en realidad es real, que la existencia de Cristo, que la resurrección de Cristo, con más de 500 testigos, y ahora alguien nos viene a decir que eso posiblemente es mitología cristiana. Pero vamos al ministerio práctico, porque eso podrá ser conocimiento, pero cuando ya entramos en una situación donde la iglesia se polariza, porque tenemos personas encontradas, con posiciones diferentes. En la historia judía vamos a encontrar, y en la misma historia de la iglesia primitiva en los primeros años, vamos a encontrar un fuertísimo debate entre la gracia y la ley, entre la fe y las obras, y ese debate continúa hoy en día, pero lamentablemente es un debate que está separando a las personas, está separando a las iglesias. Y como decíamos el domingo, la unidad de la iglesia debe ser indivisible. O sea, no podemos permitir que esas pequeñas zorras, como dice la figura que utiliza la Escritura, se meten y dañen lo que se ha sembrado, lo que se está construyendo, y nos puedan llevar a confrontaciones por ideas, por error y por artimañas y por manipulación, y que seamos llevados de un lado a otro, incluso dentro del los mismos movimientos religiosos donde se promueven las diferentes olas del Espíritu Santo. ¿Qué mayor evidencia empírica en nuestras vidas el hecho mismo de que tú tengas una experiencia personal con Dios, que el Espíritu Santo te redarguya en tus decisiones? No solo tienes que ir a preguntar a otro, es como cuando vas a tomar una mala decisión y el Espíritu te detiene y el Espíritu te hace que no corras por ahí. O cuando desechas ese pensamiento que está quitándote la paz y dices, bueno, esto no es para mí y simplemente lo aparto de mí. Seamos cuidadosos también, hermanos. Cuidado con los superministerios públicos y descuidamos el cuidado de la iglesia. ¿De qué nos sirve un superministerio público? ¿De qué nos sirve que tengamos un cúmulo de talento, por ejemplo, musical, tengamos una ejecución casi perfecta, una armonía impresionante y los miembros están en un conflicto permanente? Si entre ellos están peleándose antes de tocar las canciones, ahí es donde la unidad cobra sentido, porque la unidad hace que todos nos unamos en un propósito determinado. Y no podemos consolarnos porque somos buenos en unas cosas y malos en otras, o porque aquí somos muy unidos, pero allá estamos fragmentados, ¿verdad? Es como, no hablemos de eso porque eso sí es un tema tabú, o porque es un tema donde hay posiciones encontradas. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Por qué no lo escudriñamos juntos a la luz de la Escritura y nos sometemos todos a lo que la Biblia establezca? Hay un punto importante que yo quiero puntualizar esta noche, y es lo que está sucediendo adentro de los matrimonios y las familias. La unidad adentro de los matrimonios y de las familias se refleja en la unidad en la iglesia. Los matrimonios fuertes hacen familias unidas, y una familia que ora permanece unida. Hermanos, ¿cuánto estamos orando? La iglesia ha decidido este año concentrarnos en ser fuertes en la oración. Si todavía tu grupo de crecimiento no te ha convocado para que participes tus necesidades de oración, pregúntale a tu líder, porque hemos decidido que este año estaremos orando permanentemente y los grupos estarán recibiendo las solicitudes de oración, y un día de la semana se van a unir todos en oración, no en una reunión especial para oración, sino que en un día que todos elijan para poder orar. Y seremos convocados más adelante para que juntos vengamos a tener tiempos extendidos de oración acá en la iglesia, oración y adoración. Por eso
las batallas espirituales se liberan con armas espirituales. Y no podemos pretender que en una lucha espiritual nosotros estemos todavía en un proceso de discutir si estamos o no estamos unidos, en un proceso de negociar si vamos a orar o no vamos a orar, si vamos a ayunar, si vamos a ir o no vamos a ir a la palabra, si vamos a aplicar, si vamos a memorizar versos. Todavía estamos en una consideración. Es como que te quieras ir a enfrentar al enemigo y vas desarmado totalmente. Entonces lo más probable es que vas a recibir un embate fuerte de parte del enemigo porque vas totalmente desprovisto de todas las armas espirituales. Esta noche queremos animarte a que construyas una familia que ora y permanece unida. Va a ser el reflejo de lo que se verá en el ministerio, en la iglesia, en los matrimonios, en las relaciones entre hermanos, en las relaciones entre parejas, y eso tiene mucho que ver con cómo utilizas estas herramientas de fe. La unidad se defiende porque hay alguien que quiere romper con ese principio. Hay alguien que te quiere ver peleando, hay alguien que te quiere ver alejándote de la iglesia, hay alguien que te quiere ver murmurando y señalando contra todos y contra ti mismo. El dedo señalador viene del enemigo. Las relaciones personales fuertes con Cristo nos preparan para la tempestad. El Señor no nos dijo que no iban a haber pruebas. Es más, cuando Él nos dice que nos sometamos al Señor y Satanás huirá de nosotros, es porque nos estaba anticipando que tendremos situaciones violentas con el enemigo. Pero ahí es donde tú tienes que decidir de qué lado te vas a poner, a dónde vas a anclar tu fe, a quién le vas a creer y por qué vas a luchar. La unidad de la iglesia siempre va a estar en peligro. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que estamos haciendo la guerra espiritual y muchas almas conocerán a Cristo por causa de que tú obedeces y porque la iglesia recibe en unidad a todo ese fruto. Hoy les decimos a todos, hermanos, Dios va por delante. Dios libra nuestras batallas, pero tú y yo somos responsables de mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Que Dios permita que esa sea nuestra experiencia personal. Y como decíamos el fin de semana, no es cuestión de si lo sientes, si te sientes con las ganas de hacerlo. Hay pasos de obediencia que se deben hacer más allá de los sentimientos. Y lo voy a hacer en el nombre del Señor y por el Señor y para el Señor. Gracias, hermanos, por esta noche en el cual hemos podido compartir este espacio. Queremos animarles a que se mantengan conectados en estos espacios de edificación y los esperamos el próximo domingo en nuestra reunión dominical allá en el Centro de Negocios Manhattan a las 9 de la mañana. Buenas noches y bendiciones. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Y sobre todo, reino y nación, maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor,
se compara a ti, mi Dios. Y en la cruz moriste por amor, y no bastó dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo reino y nación, maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, en nada se compara a ti, mi Dios. Y en la cruz lo diste por amor, y no bastó dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y fue por mí, por amor. Y en la cruz moriste por amor, y no bastó dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y fue por mí, por amor. Digno es el Señor, en su trono está, y hoy te coronamos Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, y el amado en el cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor, en su trono está, y hoy te coronamos Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, y el amado en el cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, oh, digno, digno, digno es el Señor, digno es el Señor. Y en la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Oh, llegaste tú y fue por mí.